Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Mega TV. Como ustedes saben, siempre hacemos charlas de casi 60 minutos con personalidades de distintos ámbitos. La medicina en el caso de hoy, pero también la cultura, la política, las artes, las actividades profesionales, los deportistas. Hoy es un gusto presentarles a quien yo considero una eminencia, pero que además es una persona de una gran calidez humana y de gran interés hacia los destinos de su país. Además es un estudioso de la historia, lo cual habla mucho de él. Quiero que conozcan más pormenorizadamente al doctor Isaías Ricardo Fretes. Profesor Dr. Almirante retirado, médico Isaías Ricardo Fretes, jefe del Departamento de Coloproctología de la Facultad de Medicina de la UNA, egresado de la Universidad Nacional de Asunción con el título de Doctor en Medicina y Cirugía en el año 1983, especializado en cirugía general en el Hospital de Clínicas, docente de la primera cátedra de cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, especializado en coloproctología en las universidades de São Paulo y Hospital das Clínicas, Universidad de Aix-Marseille en Francia. Conferencista en más de 18 países, es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Coloproctología durante el periodo 2015-2017. Recibió una mención como ciudadano ilustre de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Es magíster en salud pública, administración hospitalaria y gestión sanitaria, contraalmirante médico de las Fuerzas Armadas de la Nación. En diciembre del 2012 recibió la Medalla al Honor de la Intendencia Armada y diversas condecoraciones. Ahí teníamos una breve semblanza de la historia del doctor Ricardo Fretes, pero acá lo tenemos para conversar directamente con nosotros durante casi 60 minutos. Estimado doctor, un honor, un lujo tenerte acá. ¿Cómo estás? El honor es mío. La verdad es que me sentí sorprendido tras tu invitación porque, bueno, uno a veces se mira al espejo y hace el análisis de qué uno hizo en la vida o qué sigue haciendo en la vida. Y no me consideré con suficientes méritos como para tener el privilegio de estar aquí conversando contigo y sobre todo se acaba de retirar una personalidad verdadera. Entonces uno siempre se pregunta si uno está a esa altura, a ese nivel. Sí, yo creo que sí, doctor, y justamente en esta charla vamos a descubrir muchos de esos motivos que han generado esta invitación. Egresaste de la querida Facultad de Medicina de la UNA en 1983. Sí. Tu papá médico también, Sí. Familia de médicos. Mi padre, profesor de la Facultad de Medicina, con muchos honores, y es muy difícil seguir los pasos de una persona que hizo historia. Coloproctólogo, desarrolló la especialidad en el Paraguay, y todo comienzo siempre es muy difícil. Me comentaba, por ejemplo, que él atendía su consultorio privado recién al oscurecer, porque había una vergüenza per se. Hoy día la incidencia del cáncer colorectal sigue siendo muy alta en el Paraguay, siendo una patología prevenible por ese factor, el iñotí la paraguayo. Y de aquella época a esta parte se ha trabajado bastante, pero aún así es muy difícil vencer una cultura. Entonces, seguir los pasos de mi padre, mejorar todo eso, ha sido, creo que, un trabajo de equipo. Una de las enseñanzas de mi formación, y he tenido la suerte de formarme con dos eminencias mundiales, por una cuestión de azar o suerte de vida, y estas personas me enseñaron cómo trabajar en equipo. Y es la única forma de hacer cambios. Qué interesante esto, porque provenís de esa tradición familiar, la vara muy alta, la que deja tu papá, pero además haces una fuerte inversión en formarte en el exterior. Ya desde muy joven comenzaste a hacer cursos, a hacer diplomados, a hacer especializaciones afuera. Yo hice política universitaria a nivel del Centro Estudiante de Medicina. Ajá. Y llegó un momento que yo tenía que decidir o hacer política o hacer medicina. Yo decidí hacer medicina. Y para hacer medicina
con el sueño que yo pretendía, era un camino muy arduo, donde la vida me sonrió en ciertas circunstancias. Hubo un chileno, Enrique Rodríguez Sanfuentes, un tendotá de la coloproctología latinoamericana y mundial. No sé por qué me quiso este señor. Sí. Hay muchísimos cirujanos mucho mejores que yo, pero que no tienen la oportunidad de hacer una carrera internacional. Estar en el estrado y demostrar lo que uno sabe o lo que uno puede impartir como futuras opciones en una especialidad. Y este señor me dio la oportunidad. Yo pretendía ser un conferencista internacional. Y este señor me dio la oportunidad en un congreso, una actividad científica muy grande. Años después yo me enteré que dice que le dijo su comisión directiva cuando él propone mi nombre como conferencista, pero ¿este quién es? Y él dijo, es mi amigo. Y como era un tendota, un maestro, se respetó eso. ¿Eso hace cuántos años hablamos? Y esto hace más o menos 25 años atrás. Pero yo hice honor a esa invitación. Claro. Porque le di hermosas conferencias en un foro grande donde me escucharon colegas de otros países y así empezó mi carrera internacional. Hoy día yo soy miembro de 21 sociedades científicas en 16, traspase inclusive el continente. Hoy día yo soy director internacional de un curso para cirujanos jóvenes que se hace cada 2 años en Módena, Italia. Se escoge un cirujano joven de cada país, seleccionado por su propia sociedad científica, y eso van todo pago a Módena a hacer un curso para manejos de pacientes ostomizados, aquellos pacientes que tienen una contranatura, y yo soy director internacional de ese curso. O sea, fue una forma de expresar mi paraguayidad, porque el concepto que adquirí en este tiempo, de aquel tiempo a esta parte, es que estando en el estrado no soy Isaías Ricardo Fretes, sino soy el cirujano paraguayo. Claro, llevar la representación de lo que somos como nación prácticamente. Claro, y lo que hacemos nosotros. Y en ese sentido, ¿cómo estamos, doctor? Hoy día hay una preocupación enorme. Quiero comentarte otra cosa, el concepto de equipo. No. También me tocó en suerte de vida integrar la promoción 83 de la Facultad de Medicina. Sí. Y nosotros un día nos reunimos y nos dimos cuenta de que en la remesa hay gente muy representativa de la medicina paraguaya, gente de mucho prestigio. Por ejemplo, Fidel Gómez Planás es un referente de la traumatología en el Paraguay, un señor formado en Francia. Lo conozco. Jorge Jarolín es el que hizo el primer trasplante cardíaco en niños en la República. O sea, gente referencial de la medicina paraguaya. Son todos promoción 83. Todos promoción 83 y nos dimos cuenta de que todos estudiamos gratuitamente. Pero alguien pagó, medicina no es gratuita. Y en razón a ello es que nosotros creamos un proyecto que se llama Retribuyendo al Pueblo, donde hoy día somos 150 médicos de alta calificación que vamos a poblaciones alejadas y carenciadas de la República a dar una medicina de muy alto nivel. No una medicina de esas que conocemos que lo hacen campañas políticas. Extrapolamos una medicina donde el campesino eso está consultando con un profesional al cual él no va a poder acceder nunca. Correcto. Y detrás de ese profesional hay una estructura médica para hacer una medicina muy alta y ese programa fue comprendido por amigos no médicos. Está bien. Y esos amigos no médicos son los que apuntalan el proyecto porque ese médico entra a las 8 de la mañana a su consultorio, sale a las 8 de la noche. Alguien tiene que encargarse de toda la logística. Claro. Y ahí vienen los amigos. ¿Hace cuánto vienen haciendo esto? Y esto ya hace... van a ser 10 años. 10 años. Y ahora tenemos 2 proyectos. Queremos ir a Valle Negra, vamos a reactivarlo. ¿Por qué Valle Negra? Yo creo que hay que proteger a las poblaciones alejadas, a los ciudadanos que hacen con su presencia soberanía. Claro. Y a Tebicuarí, que son 2 lugares que donde nosotros ya hemos estado y hemos hecho el estudio de situación para aplicar una medicina como lo hace la Promo 83. El concepto de equipo, eso también ayudó al concepto patriótico que yo manejo. Qué interesante esto, porque si bien uno sabe porque recibe información directa del doctor, mucha gente no lo sabe.
¿A cuánta gente alcanzó en estos 10 años este servicio? Si el proyecto en algún momento empieza a generar la más mínima duda de que tiene un matiz político, eso va a perder credibilidad. Entonces nosotros generamos y tenemos un estandarte en la promo, que es el maestro Luis Álvarez. Ah, sí, que no es doctor. Que no es doctor, pero él es el que genera todo el esquema para realizar actividad musical, cultural, para generar los recursos. Qué fabuloso. Gran amigo, estuvo en este programa hace poco, un gran amigo, además un... Juan Cancio Barreto, otro. Otro también. Bueno, tengo que hacer la primera pausa, Ricardo, y te tuteo porque te considero un amigo, pero me encanta poder conocer estos aspectos de una personalidad científica de nuestro país que no termina en el consultorio, no termina en la academia, sino que se extiende hasta los estratos más necesitados de la patria. Vamos a hablar un poquito más después de eso, cómo estamos en ese sentido. Varias veces se mencionó el nombre del doctor Fretes como posible ministro de Salud. ¿Por qué no accedió a ese cargo? Sí ocupó otros muy importantes. Bueno, hay mucho por hablar todavía después de la pausa, aquí en Conversando la Noche. El doctor Isaías Ricardo Fretes con nosotros esta noche y entre tantas cosas que ya comenzamos a hablar, me olvidé de mencionar su carrera como médico de la Armada Nacional, que lo lleva después a una alta graduación e incluso a conducir el Hospital Militar, institución muy importante en el sistema de salud de nuestro país. ¿Hace mucho entraste en la Armada, Ricardo? Sí, yo me incorporo como oficial complementario, estando en el 5º curso de la Facultad de Medicina. Y llevar adelante 2 carreras y haber llegado a la cima a ambas carreras, bueno, no fue muy fácil. La carrera naval es una carrera muy exigente, la institución es muy disciplinada. Fui el primer médico que se fue a la localidad de Pozo Hondo a servir, año 84. Tardé 8 días en llegar. Fue la primera vez en mi vida que no me bañé 8 días. Qué bárbaro. Pero tuve la suerte, recalé bajo la comandancia del capitán navío Cayo Oscar Rojas Cuevas, un señor, y este señor se encargó de que se me instruccione militarmente. Yo sabía, ahí entendí que si yo no adquiría esa formación militar, yo no iba a poder soportar la carrera, no iba a poder llegar a los estratos que yo pretendía. Claro. También eso, la exigencia misma de la carrera hizo que yo haya tenido que tomar pausas en mi carrera médica, en los cursos militares. Correcto. Pero esa era la regla del juego y es lo que yo abracé como verdad de vida. Y por lo visto hice una carrera que mereció ser premiado para llegar hoy día a ser el único almirante médico de la República. Llegaste hasta la máxima graduación. Que puede llegar un médico. Ya siendo almirante, ¿recibís también la responsabilidad de dirigir el hospital militar? Sí, un poco antes. Como siempre en la carrera militar hay estamentos que uno tiene que ir, sí, ¿verdad? Que es probablemente esa disciplina, al igual que la iglesia, es lo que le mantiene en el tiempo. Claro. Y soporta los embates propios. Exacto. De todo el entorno. Externos e internos. Sí, primeramente fui director de la sanidad de la Armada. Ok. Ahí hice el papel adecuado como para ser tenido en cuenta y fui al estamento siguiente, que era ser director del Hospital Militar. Y luego hay otro cargo que es el director general de la sanidad de las Fuerzas Armadas. O sea, de las 3 armas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Y ese es el cargo que corresponde a un almirante. Y ahí tuve la oportunidad de llegar y hacer grandes cambios en la sanidad de las Fuerzas Armadas. ¿Quién te nombró como director del Hospital Militar? ¿El presidente quién era? Fernando Lugo. Lugo, ya. Fernando Lugo. Yo tuve la suerte de sobrevivir a 3 presidentes de la República. Y cuando un político de turno me habla sobre un tema,
de un cargo de importancia, yo le manifesté, mire, le dije, si bien tengo afiliación colorada, cuando era teniente de fragata acá de Alfredo Stroessner, salió una orden un mes después, por lo cual todos los oficiales tenían que renunciar a la afiliación. Entonces toda esa camada de oficiales crecimos con la mentalidad de los tres colores, rojo, blanco y azul. Personalmente me olvidé del color que había cuando en mi juventud había abrazado. Entonces tuve la oportunidad de estar bajo la comandancia de Fernando Lugo, de izquierda. Sí. Le di mi absoluta lealtad, y lo considero amigo. Luego, Federico Franco, le di mi absoluta lealtad, también amigo mío. Y luego, el señor Horacio Cartes, Colorado. Jamás hice ningún tipo de diferencia. La mentalidad del servicio de la patria, la mentalidad sin mirar a quién, la mentalidad de primero el servicio social, después lo personal. Qué importante esto que decís, Ricardo, porque además explica la importancia de la institucionalización de las Fuerzas Armadas, el cambio de paradigma que se operó después de la llegada a la democracia, con todos sus defectos, pero que tiene esas cosas. Se despolitizó el servicio, y eso es muy importante. Te permitió trabajar con el presidente de tres colores distintos, sí, pero priorizando claro, el servicio. Ahora, ahí también viste mucho tema social. El ejército, la armada, la aviación, tienen conscriptos, tienen chicos muy humildes, gente con poca atención en salud desde su nacimiento, doctor. Siempre consideré que el personal uniformado es un personal maltratado, y el área de la salud es la gran deuda. ¿Por qué? Porque el uniformado no puede hacer huelga, no puede protestar. Está sirviendo allá en una localidad muy alejada y tiene a su familiar enfermo en Asunción. Y el recurso que se da al área de salud en Fuerzas Armadas es muy exiguo. Entonces se tiene que recurrir mucho a gerenciamiento y depende mucho del director de turno para ir consiguiendo beneficios. Tuve la oportunidad de, resumiendo, sí, de hacer dos cosas muy importantes. Uno, elevar el hospital militar a una categoría docente. Hoy día forma recursos humanos, históricamente siempre fue así. Lo que hice fue recuperar eso, y a lo mejor en mi lectura de pasionaria a la historia dije, este hospital tiene que volver a esta instancia. Hoy día forma recursos humanos tan necesarios para el país. No sé si sabes, Mario, pero egresaron el año pasado 1.500 médicos. De los 1.500 médicos, 500 no llega el número de plazas habilitadas por la CONAREN para hacer los programas de formación médica. Y el médico que se recibe es simplemente un bachiller en bareté. Si no hace su programa de posgrado, no es médico y se convierte en un peligro. claro. Y eso está ocurriendo hoy día. Entonces el hospital militar empieza a generar recursos humanos, tiene las condiciones, los recursos humanos y la estructura edilicia. Y el otro fue el haber equipado con una tecnología envidiable de punta, que por supuesto como todo sistema médico necesita renovación cada tanto. Claro. Ahí me tiraste un bocadillo que no quiero desperdiciar. Hay actualmente una discusión, un debate muy importante sobre la situación de la cantidad de instituciones privadas que están enseñando medicina. Ya tenemos problemas, ya hay cuestionamientos. Evidentemente es una crisis que habrá que en un momento dado encarar y buscar la solución, doctor Fretes. ¿Qué debería hacerse con este surgimiento de tantas universidades privadas que enseñan medicina? Según tu criterio, ¿verdad? Yo creo que hay que darle un punto final por una necesidad país. Por una cuestión cultural, el paraguayo sigue confiando en el médico por solo hecho de ser médico. Totalmente. Cree que sabe todo, Sí, sobre todo del interior. Como el sacerdote, el militar Sí. en Por antes, por una cuestión de azar o suerte de vida, yo hice la especialidad 2 veces. Escribí a Francia y, bueno, no tenía respuesta positiva. Seguramente habrán ido a ver el mapa donde quedaba Asunción.
Entonces fui a hacer la especialidad en São Paulo, Brasil. Y me encontré con la sorpresa de que la jefa de servicio era una señora, así, a carta cabal, con una personalidad tan fuerte, Angelita Argama, la mejor coloproctóloga del mundo, fue premiada hace unos cuantos días. Con esta señora yo aprendí la patología regional. Por ejemplo, megacolon chagásico, una enfermedad endémica, no existe en Francia. Al obtener el título de especialista, eso envié a Francia. Me dijeron, aquí se rinde un examen, ya era un título de la Universidad de San Pablo. Claro. Acá se rinde un examen en septiembre, si usted está interesado, venga. Fui con mucho miedo porque sabía que si no salvaba ese examen, no iba a tener la bolsa y no iba a poder mantenerme en Europa. Claro. Por lo visto, los brasileños me dieron buena formación porque yo me gané un lugar. Y empecé la especialidad, pero con otro concepto tecnológico. Y acá viene la anécdota. Primer día que voy a entrar al quirófano, me dice el profesor Jean-Claude Sarle, me dice, doctor, usted ya tiene su seguro de mala praxis. ¿Mala qué? Le dije, yo ni conocía el término. Y me dice él, si usted hace una cosa indebida, yo tendré que responder, y eso no lo voy a hacer. No me permitió entrar en quirófano. Vaya usted a la secretaría e interésese de eso. Ahí me habló con la secretaria y me dice, sí, doctor, el hospital le paga el 85%, pero usted tiene que pagar el 15%. Tiene que autorizar el descuento de su salario. Una semana después, vuelvo al quirófano y me dice él, ¿ya tiene su seguro de mala praxis? Sí, tengo, profesor. Claro. Monsieur, tu peux entrer. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque los problemas médicos legales van a empezar a sucederse en mayor porcentaje. Y el común no entiende de que hay instituciones que son los que deben de velar por el buen ejercicio médico. Claro. El común no lo puede hacer. No puede saber. No puede saber. Entonces, es inadmisible que haya tantas facultades de medicina para un país que solamente tiene 7,5 millones de habitantes. El drama es de que el Colegio Médico Brasileño estuvo muy presionado por el gobierno de Dilma. Se estuvo a punto de quitarle el control de la calificación médica hasta que cae el gobierno, viene este gobierno actual y el Colegio Médico Brasileño consigue posicionarse otra vez para ser los calificadores de la calidad médica. Entonces, los exámenes que rinden los muchachos, hermanos brasileños acá, en el Brasil hoy día son mucho más exigentes y tienen un tiempo en el año, creo que ahora lo hicieron después de 2 años, sí. Entonces la mayoría de estos están quedando en el país. Y en Ciudad del Este nosotros tenemos 15,000 estudiantes de medicina. Entonces, si bien generan un movimiento económico muy interesante, sí, nuestra visión debe ser diferente. Claro. O sea, concretamente hay que, a los que se quedan, someterles a un control mucho más riguroso. Claro, hay que controlar la calidad. Claro. La calidad. Y eso se hace únicamente evaluando a ellos. Claro. Con una institución que... El problema es que la ley dice de que uno, al ser médico, puede ejercer. Claro. Cuando vamos a las especialidades, hay, gracias a Dios, un control bueno. Por ejemplo, para ser coloproctólogo, uno tiene que hacer el programa de residencia de 3 años en cirugía general y luego hace el programa de 2 años. Tenemos 3 escuelas de formación coloproctología en el Paraguay. Me cupo en suerte de vida haber creado, juntamente con el doctor Carlos Vera, en el Instituto de Provisión Social, la primera escuela de formación de coloproctólogos. Era una obligación moral que teníamos nosotros, que tuvimos la suerte de salir afuera y formarnos. No todos pueden tener esa suerte. Luego aparece la escuela en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción y en el Gran Hospital Nacional. Voy a hacerte un punto ahí, porque es muy importante esto que estamos hablando, ya que la salud de la población depende de estos controles precisamente. Y da la impresión de que ahora hemos relajado
esa necesaria forma de controlar a los profesionales médicos. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero también quiero entrar en otros temas. Nos quedan todavía 2 bloques para seguir hablando con el querido profesor, el doctor Isaías Ricardo Fretes, que además de todo su bagaje de conocimientos médicos, tiene una experiencia de vida también que es digna de ser compartida. Ya volvemos con más Conversando la Noche. Hablando con el doctor Ricardo Fretes, la verdad que es inagotable todo lo que podemos hablar con él, incluso en los cortes seguimos hablando como pasa siempre en televisión, pero retomando, Ricardo, me quedé preocupado con lo de la situación de la enseñanza a la medicina. ¿Quién tendría que dar un corte a esto? ¿Qué institución? ¿La Universidad Nacional? Hay 2 entidades que son las rectoras, que es el CONES y la ANEAES. Ellas tendrían que intervenir más decididamente. Claro. Tomar cartas en el asunto. Fue de público conocimiento de lo que hizo el CONES, que ya tiene antecedentes de haber cerrado unas facultades y hace poco cerró otra. Pero creo de que las leyes deberían de ser más estrictas, ¿no? Más estrictas, ¿verdad? Pero esto no debería de continuar. Yo creo que aplaudo que aparezca una universidad formadora de médicos, pero que tenga la seriedad. En los Estados Unidos es imposible que surja una facultad de medicina sin su hospital propio. Por ejemplo. Claro. Entonces, los lugares de práctica están abarrotados. No, y me decías que si hay 500 lugares disponibles para 1.500 postulantes o aspirantes, estamos con un déficit. Mire, mi especialidad, uno no puede darse el lujo de someter al paciente a que 5 personas, por no decir 2 o 3, le estén haciendo el tacto rectal para que aprendan. Claro. Porque en la práctica coloproctológica yo recuerdo siempre la imagen de mi papá donde haciendo un tacto, él decía, qué caso interesante, y era a lo mejor un enorme tumor. Mi hijo, vístase el guante, haga el tacto. Pero eso uno puede hacerlo con 1 o 2. Claro. No, y me contaste inclusive como anécdota que en Bolivia tuviste que demostrar tus cualidades en una mesa de operación. Fui invitado a dar conferencias en Santa Cruz de la Sierra y hice un poco de historia por una cuestión de azar de vida, porque era el primer cirujano paraguayo que iba a dar conferencias, entonces era medio un bicho raro, ¿verdad? Y también la pasión de leer la historia a mí me ponía un poquitito incómodo, y hablé sobre un tema que se llama acceso al recto por vía posterior. ¿Qué es eso? Entrar por la espalda del tercio inferior, quitar los huesos finales, y detrás de ellos ya está el recto. Y quitar los tumores por ahí. ¿Cuál es la gran ventaja del método? No se abre el abdomen del paciente, consecuentemente el paciente al día siguiente puede estar alimentándose, ¿verdad? Fue mi tema de tesis doctoral en Francia. Y cuando terminó la conferencia, un colega boliviano, yo no sé si con buena o mala intención, me dice, oye, por ahí la área, doctor, pero ella es poco hábil. Entonces, me dice que justamente... Todo bien la teoría, pero veamos la práctica. Sí, tenemos una paciente internada en el hospital universitario. ¿Será que usted puede hacer una cirugía demostrativa? Y eso siempre... yo le tengo miedo, porque he visto a grandes cirujanos hacer cirugía demostrativa y se le complicó en ese momento. En ese momento justo. Bueno, pero Dios grande, operé y me salió tan bien. Fue una cosa para lucirme, tenía pecho de paloma al salir del quirófano. Sucedió de que era la madre de la intendente municipal de Santa Cruz de la Sierra. ¡Qué bárbaro! Más compromiso todavía. Y esta señora viene, me conoce, y una semana después me llama para hacerme huésped distinguido de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, cosas que me dio la medicina. Claro, tantas cosas que te dio la medicina, doctor.
Y entre esas cosas, ¿se citó a vos, se te nombró o se habló de vos como posible ministro de Salud varias veces? La última vez cuando se fue Mazzoleni. Sí. ¿Es una cuestión de que no aceptaste? ¿Realmente no llegó nunca la oferta concreta? ¿Te parece que podés cubrir ese cargo? Creo que tengo un aditamento que me hace diferenciado. Me enseñaron a recibir órdenes de Guardia Marina y a recibir órdenes de teniente de corbeta y a llegar al más alto estamento, la planificación. Entonces, he llegado en el área docente, he llegado a ser presidente de la Sociedad Latinoamericana de mi especialidad. Es muy difícil para un paraguayito llegar a ese nivel, se tiene que dar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hubo un ofrecimiento, pero tenía que darse condiciones. Considero que lo más difícil es estructurar una imagen. Y el factor económico, para mí, eso ya la vida ha hecho de que tenga una estructura como para que me dé una tranquilidad. Yo no soy un hombre rico, no soy un hombre millonario, tengo una vida cómoda, sencillamente. Claro. Pero el factor económico y acceder a un cargo como objetivo, como para que el objetivo sea ese, bueno, ese no es mi pensamiento. Entonces, tiene que darse muchas condiciones. Creo que lo peor que puede ocurrir, soy formador de médicos. Ajá. Y lo peor que puede ocurrir es de que uno llega a transmitir una imagen inadecuada. Se derrumba el castillo de naipes. Y eso también es un concepto militar, el concepto del comandante. Le das tu lealtad y le seguís, porque su figura crea credibilidad. Entonces las condiciones no se dieron. Entiendo perfectamente, pero es importante que hayas puesto esa suerte de condición previa, porque a veces uno en entusiasmo quiere servir a su patria y asumir el cargo, pero si no están dadas las condiciones va a fracasar. Totalmente, totalmente. Eso el solo hecho de hacer explotar la vanidad que tenemos cada uno por estar en un lugar, bueno, eso puede tener un efecto boomerang y todo lo que uno pudo haber construido en la vida puede terminar en aguas de borraja. ¿Cómo pasaste la pandemia? Qué difícil fue para todos, doctor. Todos aprendimos de esto y perdiste colegas, nosotros perdimos amigos, profesionales también. Qué terrible fue esto, Ricardo. Yo considero que probablemente la propia situación del país, acostumbrados a la no planificación, hizo que nos hayan tomado manos arriba con esto, ¿verdad? En medicina uno no puede predecir lo que va a pasar. Probablemente nos encerraron en el momento inadecuado como uno de los factores, ¿verdad? Pero ¿quién iba a saber? Claro. ¿Quién iba a saber? Nos encerramos antes y después claro, no. Cuando se necesitaba verdaderamente, ¿verdad? La gente no lo iba a cumplir. Ya no. ¿Verdad? Pero ¿quién iba a saber? Una patología nueva, ¿verdad? Y el otro aspecto es que debe de haber una credibilidad para convencer al pueblo. Y ahí es donde tiene que emerger la imagen del líder, el hombre creíble. La mitad ya pone a la coa. Si no hay una credibilidad, nadie lo va a cumplir. La autoridad moral, digamos. Claro, claro. Y la clase médica, el gremio médico fue muy castigado con esto, incomprendido. A mí me hubiese gustado de que el gremio médico, los colegas de trinchera, hayan recibido el merecimiento adecuado por esa exposición. Detrás de ese médico hay familias. No hubo aumento de salario. Un médico hoy día gana 5 millones de guaraníes. Hablemos de las enfermeras también, los paramédicos. Claro, por supuesto. En primera línea de batalla. Hay una cuestión muy, que per se en la profesión médica se da. El médico tiene que estudiar toda la vida. Claro.
Voy a dar un ejemplo. Hoy, a lo mejor la posición de privilegio que tengo hace de que yo ya no pague por mi formación. Doy información. Pero ese colega que va a escucharme paga. Y hoy día, ir al otro lado de la frontera, y uno necesita por lo menos una actividad científica por año para mantenerse vigente, es $1.500. Pero ¿qué sucede en el Paraguay? Ese colega tiene que pedir permiso en su trabajo. Y a veces no le dan, tiene que pagar reemplazante, más los costos de su actualización. Y con su salario bajo, ¿cuál es el resultado final? No va. Cuando aparece el Internet, a lo mejor por un mecanismo de promoción, uno podía conseguir artículos científicos, bajar artículos científicos con mucha facilidad. Hoy día te bajan el resumen. Si querés el trabajo inextenso, tarjeta de crédito. Hay que pagar, claro. Siempre tiene Claro. un condicionamiento económico. Entonces ese médico tiene que ganar, no solo para vivir, sino también crecer. para estudiar. Claro. Y si él no estudia, no se actualiza. Y si no se actualiza, está expuesto a problemas médicos legales. Otra vez volvemos a esa posible situación que siempre es complicada para un profesional. Vamos a hacer la pausa rápidamente. Se nos va yendo el tiempo vertiginosamente, pero todavía tenemos un bloque más para redondear una cantidad de ideas. ¿Por qué se enferma tanto el paraguayo del colon y otras zonas del aparato digestivo? ¿Por qué comemos mal? ¿Hay hábitos alimenticios erróneos? Vamos a hablar un poquito de eso también con el doctor antes de despedirlo. Todo esto siempre al estilo de Conversando la Noche. Retornamos Conversando en la Noche, última parte de esta charla con el doctor Ricardo Fretes, una charla muy interesante para entender no solamente su ámbito, sino también el ámbito social de nuestro país, las circunstancias por las que atravesamos. Y te dejaba pendiente una pregunta, doctor, antes de la pausa, sobre las patologías que vos atendés. ¿Por qué se ve tanto? ¿Es una causa importante de muerte inclusive en Paraguay? El cáncer de colon, el cáncer colorectal es la tercera causa de muerte por cáncer del tubo digestivo en el Paraguay, lo cual es inconcebible cuando hablamos de una patología, de una enfermedad prevenible. Fui invitado a dar conferencias en el Congreso Argentino de Cirugía. Para que tengas una idea, el Congreso Argentino de Cirugía es uno de los eventos científicos más grandes de Latinoamérica. Los argentinos se encargan de darle nivel a su congreso. Ahí no es invitado el cabecita negra como yo, por una cuestión fortuita, es que ya he sido invitado 6 veces ahí, ¿verdad? Y me pidieron hacer el complemento de una gran conferencia central de ese congreso, que es cáncer colorectal en Paraguay. Entonces, como estoy en el sistema docente, empezamos a quitar datos estadísticos de los hospitales más importantes de la República, de cómo estamos en cáncer de colon. Conclusión, el 30% de los cánceres de colon en el Paraguay se operan de urgencia. ¿Cuánto por ciento? 30%. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Que el tumor creció tanto que obstruyó la luz del colon, y el paciente viene por una constipación aguda, su abdomen así distendido, tiene que operarse de urgencia. Y el cáncer de colon operado de urgencia da una perspectiva de vida muy baja. No podemos nunca llegar a esa instancia en una enfermedad prevenible. ¿Por qué ocurrió eso? Ocurrió porque ese ciudadano o no tuvo la información de que llegado a cierta edad tiene que chequearse el colon, o sabiéndolo por una cuestión cultural, no quiere someterse a ese estudio. Yo he tenido la oportunidad de tratar gente de un nivel cultural muy alto. Sin embargo, no admitían el examen proctológico. Y voy a comentar esta anécdota. Mi padre estaba
enfermo, estaba muy agripado, era un domingo de la tarde, y me dice, Sera, andan a verle a fulano, está en el San Roque. Muy amigo de él. Y voy y le veo. Estamos hablando de uno de los intelectuales más importantes de la República. Un intelectual en serio. Al inspeccionarlo, encuentro una lesión típica de paciente del hospital de clínica, de esos que se dejaron estar. Y este señor hablaba mucho guaraní. Señor que amaba mucho la cultura guaraní. Y le dije yo, también para ganarme su confianza, claro, le hablo en guaraní. Y le dije, profesor, se disculpa mina, va a ser la pecha pueden guajé. Y él me mira así, y con una naturalidad tal me dice, ya, tío, doctor. Ahí yo entendí que nuestra cultura es tan importante, tan fuerte, sí, que está por encima de la intelectualidad. Claro, qué increíble, ¿no? Entonces, el cáncer de colon es prevenible, pero nuestra incidencia es muy alta y dentro del factor cultural está la alimentación. Bueno, y en eso quería también, antes de irnos a concluir, ¿cómo cambiamos eso, doctor? El asado, la menudencia, todo lo que nos gusta. Siempre doy este ejemplo. Cuando hay muchos invitados, hay que llenar la panza. El paraguayo tiene que salir con la panza llena. Sí. Eso es cultural, ¿verdad? Sí. Y entonces se pone la ensalada verde, sí, la ensalada de arroz, que no sé dónde se inventó, la ensalada rusa, sí, ensalada de poroto. O alemana también. Sí, sí. Más costipaste que esa no hay. Se cae en 3 días. Sí, claro, claro. El paraguayo deja sobrar la ensalada verde. No consumimos fibras. En el interior, yo hago consultas en el interior, el mamonero, el mamón, sí, lo consume el pajarito. Que es fabuloso como... El mamón, relajante, ¿no? Siempre digo, los varones no nos embarazamos, entonces nos evitamos 1000 problemas. Basta con comer una tira de mamón y uno ya, el colon responde. Pero el paraguayo no consume fibras. Entonces, ¿cuál es la clásica? La clásica es la carne, mandioca, la sopa y la ensalada rusa. Eso se cae en 3 días. Claro. Pero creemos entonces, que con el tereré va a correr. Con el y famoso tererupá. Sí, también. No existe el tereré de las 9 entre las 9 y 10 de la mañana, sino hay el tererupá. Estaba hablando acá con compañeros tuyos, ¿verdad? Sí. Y por aprender yo, no sé si ellos lo han interpretado así, no, probablemente no, les dije, ¿cuál es el motivo por el cual estás consumiendo esta empanada con pan y Coca-Cola, sí, y no, por ejemplo, un yogur con una fruta? La pregunta lo hice el profesor, quiero aprender, claro, y es nuestra cultura. Sí. El que te llena es el pan con la empanada, fue la respuesta, ¿verdad? Claro. Pero lo que hay que hacer es, 3 horas después, estar consumiendo una fruta. Claro. Entonces uno no deja el estómago vacío tanto tiempo. Y hay tanta fruta en el Paraguay, ¿no? Claro, y hay otra cosa también. El carbón, cuando el paraguayo cuando hace, no respeta el proceso de la formación del fuego. El carbón expide una sustancia que finalmente se produce una metilación, ¿verdad? Y la carne, cuando la brasa esa que va tirando el humo, ¿verdad? La carne queda impregnada de esa sustancia, ¿verdad?, que llega al colon, ¿verdad?, y por un proceso químico, para hacerlo fácil, más fácil, sí, la interpretación, ¿verdad?, se convierte en un producto cancerígeno. Entonces lo que hay que hacer es, la brasa tiene que estar bien encendida, no debe haber carbono. Correcto. Y la carne no debe de quemarse, el proceso tiene que ser lento. Entonces ahí evitamos eso. El paraguayo es carnívoro, no lo vamos a quitar y está muy bien que consuma su carne, pero con ensalada verde. Por favor. Bueno, entramos en los últimos minutos, querido Ricardo. No quiero dejar tocar esto para concluir. Tu familia, para todos es nuestra base fundamental. Tu señora, tus hijos, ¿cómo está compuesto? Yo tengo 3 hijas. 3 mujeres. 3 mujeres. Una está estudiando en México. Está haciendo una especialidad, cirugía plástica. Tengo una hija mayor que trabaja en una institución del Estado, ¿verdad?,
y tengo una hija menor que estudió en Francia. Ahora está haciendo... ¿Medicina también? No, estudió psicología. Ok. Mis 3 hijas son egresadas del sistema francés. Cuando yo me regresé de Francia, no tenía las condiciones económicas de enviarle a un buen colegio y estaba el colegio francés que era para becarios. Entonces crecieron con la cultura francesa. Y esta última hija me dijo, yo egresé con honores, tengo una beca, me voy a estudiar en Francia. Se recibió psicóloga allá y ahora está haciendo su maestría y va a regresarse para hacer el doctorado. Esas son mis Qué tres bueno. tesoros. Vale decir que le transmitiste también a ellas un poco el interés por la academia, por el conocimiento como fuente de desarrollo en su vida, digamos. Sí, y sobre todo, si yo, y el tiempo me va a decir eso, he logrado transmitirle lo que es la decencia, la honestidad y sobre todo trabajar en función a aportar a la patria, yo haber cumplido. Mi padre me decía, hay 3 cosas para tener éxito en medicina. 1, tu actualización médica constante. Yo hasta antes de la pandemia viajaba en promedio a 5 a 6 países por año para dar conferencias. Eso le obliga a uno a estudiar. El estrado internacional es muy exigente. 2, me decía, tenés que ser serio, y vos tocás lo más íntimo que tiene una persona. No me río, tengo luego fama argelado. Y 3, tu honestidad, de la pisape con una vente de joder. Entonces, si he logrado transmitir esas cosas a mis hijas, bueno, habré cumplido como ciudadano, porque todos estamos de paso. Qué bueno, doctor, que lo digas acá. Qué interesante como testimonio. Quedan muchísimos temas más para hablar con Ricardo. Amerita seguramente más adelante otra conversación, pero me quedo con la idea de que serviste a tu país, lo seguís haciendo desde el lugar que te toque, Ricardo, y sobre todo esa promoción 83 que deja testimonio de solidaridad. Mi madre me decía también, ustedes son privilegiados, nos retaba ella, porque tienen la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional gracias a ese campesino que está estirando el algodón para vender en Liverpool. Y nosotros le mirábamos como diciendo, ¿qué es lo que dice mamá? Cuánta razón tenía, ¿no? Sí. La pasión que tengo por la historia ha hecho de que mi patriotismo sea encendido, porque uno muchas veces se extrapola en esas personas que hicieron tanto por nuestra patria para que nosotros podamos seguir existiendo. Yo busco en las páginas de la historia el motivo por el cual seguimos existiendo y tengo mis conclusiones, ¿verdad? Y finalizo con esto. Los aliados entran en Asunción el 1 de enero de 1869. Era un domingo a la tarde, 14:30, mucho calor, 152 buques mercantes en la bahía y empezó el saqueo de la ciudad. A la noche se incendiaban las chozas para seguir hurtando. En marzo de ese mismo año llega el conde de Ur, nuevo comandante de las fuerzas de ocupación, el genocida. Lo primero que quita fue la ordenada donde decía de que no debería darse mendrugo a ningún paraguayo de 7 a 60 años de edad. La orden era exterminar la raza. Entonces, la gente a veces se pregunta cómo Alemania en 50 años pudo progresar tanto, o el Japón, pero como desconocen la historia. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Europa y el Asia fue regada por dólares no reembolsables por el Plan Marshall. El Paraguay nunca tuvo el Plan Marshall. Es más, creo que seguimos teniendo inconvenientes con nuestros vecinos en las cuestiones económicas bilaterales. Este Paraguay se enamoró de los infortunios y subsistió, creo que gracias a aquel hombre de bien, aquel buen ciudadano de bien que puso más de sí para que la tierra siga existiendo, y a la mujer paraguaya, que asumió todos los roles. Por eso tengo en ejemplo de vida 3 mujeres. Mi madre, una señora campesina de la compañía Veracatú de Yegro, que llega a la escuela para aprender el español. La Angelita Argama es mi profesora, y la segunda abogada del Paraguay, Filipina Martínez, mi abuela. Ricardo Fretes realmente es un hombre de múltiples talentos. Hoy apenas conocimos una parte de ellos, pero sobre todo conocimos al ser humano. Gracias, Ricardo, por venir, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche magnífica en Mega TV, Conversando la Noche.